No, muchas gracias, Mariana. Y bueno, de alguna forma me emociona esta charla. Primero porque llevo muchos años trabajando en el tema del desarrollo de personas, del desarrollo del talento, y hace algunos años, unos cuantos, no quiero decir porque parece que soy más viejo todavía, en el tema de emprendimiento. Y creo que esta charla de Roberto es más que oportuna porque hace tiempo que en el desarrollo emprendedor de Latinoamérica la prioridad ha tenido las intervenciones a través de los procesos, quiere decir, como política de un gobierno, de una región, es intervenir sobre los procesos de incubación, sobre los procesos de aceleración, sobre el capital semilla, sobre las posibilidades que se tienen para generar motivación a través de eventos de emprendedores. Pero posiblemente en estas políticas poco espacio se ha dado al desarrollo de competencias tan importantes como la del liderazgo. Y creo que comenzar a propiciar en estos espacios estos temas adquieren relevancia porque detrás de cualquier emprendimiento, detrás de cualquier empresa, hay una persona que está ejerciendo su liderazgo y creo que es necesario para nuestros ámbitos, ya sea en el desarrollo de las políticas o en los procesos de incubación o aceleración o en los ámbitos universitarios, comenzar a hablar y trabajar estas temáticas. También me es muy grato presentarlo a Roberto, quien hace mucho tiempo ha trabajado en proyectos, en entidades que me tocó gerenciar, y es lo bueno de esta relación es que a veces uno contrata profesionales para intervenir y el más interesado y el que se lleva la mayor ganancia es uno. He aprendido mucho de Roberto y para mí es un gusto que pueda estar en estos espacios y creo que en ese sentido los invito a participar, a levantar la mano, a consultar, a compartir perspectivas para aprovechar la dinámica de lo que significa poder tener una conferencia online de personas que estamos, como es mi caso, en este momento estoy a 10.000 kilómetros de Roberto, porque estoy en el extremo de México, Sonora, y también está muy emocionado porque mañana estamos inaugurando nuestra sede y a 10.000 kilómetros podemos hacer este espaciaje que será un gusto que lo coordine y lo dirija Roberto Fachi. Dejo en tus manos, Roberto, y posiblemente no pueda continuar en la charla porque los preparativos para mañana son muy grandes porque inauguramos nuestra sede, nuestra universidad, y veré la grabación a posterior y sé que está en muy buenas manos de Mariana que ya viene hace 2 años acompañando a los disertantes y con esta gente para este momento. Gracias por aceptar estar acá, Roberto, y es un gusto estar contigo. Sí, hola. Sí, gracias, Fernando. Sigo pensando que esto es un milagro, que a tanta distancia podamos establecer esta relación, este vínculo. Bueno, buenas noches a todos. Realmente es un gusto estar compartiendo este espacio dedicado al liderazgo y fundamentalmente al desafío del liderazgo interpersonal. Ya hace más de 30 años, y a veces me impresiona la cantidad de tiempo que uno lleva en la profesión, investigando y desarrollando este tema del liderazgo, tanto en ámbitos académicos como organizacionales. Realmente el tema del liderazgo es un tema complejo y les diría preocupante. Preocupante porque si vemos inclusive qué está pasando hoy en el mundo, les diría sin dudar que hay una crisis de liderazgo. Y apoyo la frase de este consultor que dijo, en las organizaciones sobran los jefes, faltan líderes. Casualmente estableciendo esta diferencia entre lo que es ser jefe o ser gerente y lo que es ser líder, me encantaría empezar por establecer esta diferencia. Yo he recibido de parte de ustedes una serie de inquietudes muy interesantes. Algunas de ellas las voy a ir contestando a medida que desarrolle el tema y aquellas inquietudes que puedan surgir durante la charla
o que no he podido contestar, espero la pregunta de ustedes. El tema del liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo interpersonal, y esta fue también una de las inquietudes que me presentaron, ¿tiene alguna relación con el liderazgo del ser? Me preguntó una persona. Y sí, realmente. Si yo estoy hablando de liderazgo interpersonal, es porque hay un liderazgo intrapersonal, que yo llamo liderazgo del ser. Es más, no puedo desplegar un liderazgo interpersonal, que es el que dirijo hacia afuera, si realmente esto no está sustentado en un liderazgo interno, en un liderazgo intrapersonal. La realidad es analógica. Todo lo que yo no logro realizar, comprender, entender, ver dentro mío, se traduce en alguna dificultad para manejar algo que está afuera. Y toda situación afuera, externa, que yo no logre manejar, me está indicando que hay algo adentro mío que todavía no logré ver. En ese sentido, no puedo hablar de un liderazgo sin el otro, son las dos caras de una moneda. Simplemente digo que aquí en esta charla voy a poner poco énfasis en el liderazgo interpersonal, pero quiero aclarar que no puedo desplegar ese liderazgo hacia afuera si no está sustentado por un liderazgo hacia adentro. Me encantaría este tema poder a lo mejor desarrollarlo en otros futuros encuentros porque lo considero clave en la realidad actual que vivimos. Es posible que parte de la crisis que hoy tiene el mundo y también las organizaciones se deba a lo poco que se ha trabajado en el liderazgo del ser, en el liderazgo interior. Vuelvo al tema recién planteado, la diferencia entre gerenciar y liderar. Decimos que gerenciar responde a un puesto, a un cargo formal que es otorgado generalmente por una organización, en reconocimiento a una trayectoria, a logros. Pero fundamentalmente el gerente basa sus resultados en mantener el statu quo. Los jefes, una vez que obtienen resultados, no quieren cambiar las reglas de juego, creyendo que eso les asegura poder continuar obteniendo los mismos resultados. Por eso los jefes decimos que no buscan grandes cambios, no buscan alterar este statu quo. Es más, lo basan en dos grandes facultades, que es tener todo bajo control y en orden. Si hay algo que los jefes no quieren, es que se alteren algunas cuestiones que les aseguren los resultados. Decimos que los jefes logran que las organizaciones funcionen. Esto no es fácil. Lograr que una organización funcione es lograr asegurarme, tanto hoy como a futuro, siguiendo una rutina y un mecanismo, me puedan asegurar estos resultados a mediano y largo plazo. Voy a ir proyectando en pantalla algunos de los conceptos que voy desarrollando. A diferencia de los gerentes, los líderes responden a una capacidad vincular. El liderazgo es vínculo, es relación, es interacción con el otro. Mucho se ha discutido si los líderes nacen o se hacen. Ya realmente nos corremos de ese debate y decimos que todo líder, toda persona que quiera mejorar su liderazgo tiene posibilidades de hacerlo, a través simplemente de entrenamiento, de su deseo de hacerlo. Ahora, más allá de las condiciones naturales que una persona pueda tener relacionadas al liderazgo, si esas condiciones no se entrenan, no se desarrollan, realmente es poco lo que esa persona puede hacer después en el campo organizacional, que hoy es un campo tan competitivo como puede ser el campo deportivo o el atlético. Otro punto que quiero señalar de los líderes es que son personas de alto rendimiento. Son personas que se oponen a la mediocridad y a la negatividad. Y la mediocridad y la negatividad son aspectos que en realidad no están afuera, sino que están adentro de uno. Y los líderes lo trabajan realmente poniendo foco seriamente en estas cuestiones. Hubo una inquietud de uno de ustedes que me preguntó cómo orientar este liderazgo hacia los equipos de alto rendimiento. Miren,
la mejor manera de poder trabajar con equipos en temas de alto rendimiento es a partir de lo que el líder logra implementar consigo mismo. El líder busca el alto rendimiento en él. No se conforma con lo mediocre, con lo fácil, con llegar a determinado nivel y decir, con esto es suficiente. Busca siempre superar algún estándar. Y también se opone a la negatividad. La negatividad, esa famosa frase, bueno, esto en mi país no va a funcionar. Esto funciona en un país desarrollado, pero en Argentina, en Colombia, en Perú, no, esto acá no va a andar. Los líderes casualmente son muy conscientes de esto y dicen, esto puede funcionar y de hecho lo hacen funcionar. Entonces, se oponen a la negatividad y a la mediocridad. Aman los desafíos y otra característica de los líderes es que implementan cambios. Más allá de que estén obteniendo buenos resultados, estimulan a la gente a buscar formas de poder mejorar los buenos resultados que están obteniendo. ¿Y por qué hacen esto? Los líderes tienen la capacidad de poder ver más allá del aquí y ahora, tienen visión a futuro, logran imaginar escenarios a mediano y largo plazo. Por lo tanto, ven que si sus organizaciones, sus equipos, continúan haciendo las cosas tal como las están haciendo hoy, es posible que tengan muy pocas posibilidades a largo plazo, porque perciben nuevos escenarios. Este aspecto de producir cambios en el aquí y ahora, a los líderes les traen problemas, porque en general el común denominador de todos nosotros es quedarnos en nuestra zona de confort, nuestra zona de comodidad. Los líderes conscientes de esto buscan sacar a las personas de esta zona de comodidad y esto trae problemas. Todos tenemos en el fondo una resistencia al cambio, mayor o menor medida, somos conservadores en mayor o menor medida y esto a los líderes les ocasiona algunos problemas. Por eso digo en esta frase, los líderes son creadores del problema, mientras que los jefes no quieren problemas. Es más, lo que dicen, tráiganme soluciones. Los líderes crean problemas al alterar el status quo. Esto es clave para diferenciarlo de un jefe tradicional a un líder. Yo estoy hablando aquí como mostrando al jefe y al líder como arquetipos, como modelos. En la realidad, esto que yo estoy señalando de ambos, se da mezclado. Hay quienes se inclinan más hacia el liderazgo, hay quienes se inclinan más hacia el gerenciamiento. Digo, los líderes construyen nuevas realidades a partir de alterar el status quo, porque están preparando sus equipos y sus organizaciones para lo que está por venir. Indudablemente que por la complejidad que hoy tiene el mundo y los negocios, hoy las organizaciones necesitan que los puestos de conducción sean ocupados por líderes. La complejidad de los negocios, ¿qué significa? Hoy la competencia viene de cualquier parte del mundo. Los clientes a través de la tecnología están cada vez informados y comparan nuestros productos y nuestros servicios con productos a nivel mundial. Y les exigen a sus empresas niveles de calidad, respuestas mucho más rápidas que lo que era en otro momento. Una organización, si no tiene movilizada a su gente para poder atender y dar respuestas a las necesidades que hoy tienen los clientes, difícilmente tenga posibilidades de sobrevivir. Y esto lo logran los líderes, no los gerentes. Los gerentes no están preparados para los cambios que hoy el mundo está demandando. Los líderes promueven el cambio y preparan a la gente para poder adaptarse a estos nuevos escenarios. Y decimos, a diferencia de los jefes que logran hacer que la organización funcione, y que para algunas organizaciones, realmente monopolios, es suficiente, lo que decimos, los líderes logran que la organización esté viva. Una organización viva es una organización que está en movimiento, una organización creativa, que presenta innovaciones, que hace que la gente internamente se comunique, resuelva conflictos, negocie, logre acuerdos, que haya movimiento, que haya vida.
Esto es lo que hoy necesitan las organizaciones para poder adecuarse a estos cambios cada vez más acelerados. Hay una pregunta que quiero plantearles. ¿Qué es el liderazgo interpersonal? Si alguno quiere presentar alguna idea en función de lo que venimos diciendo, me encantaría escucharlo. Los invito antes. Sí, les recuerdo para que puedan aprovechar e intervenir este momento y dar su opinión al respecto, que pueden presionar la manito que está abajo de la lista de presentes, arriba del cuadro de chat, o avisarme por el chat para que les active la manito. Sin miedo, las ideas que cada uno tenga, todas las ideas que puedan aportar son bienvenidas. A ver, Darío, ahí está, te activo el micrófono. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bueno, siempre yo me animo a ir al frente en esta. Me encanta esta dinámica. Muchas gracias de vuelta a DUI Global, a Roberto en este caso. Excelente lo que voy escuchando hasta acá. Creo que lo interpersonal, bueno, está definido en la misma palabra entre personas. Cuando soy capaz de aplicar lo que estás diciendo hasta ahora, de ver un escenario futuro, de plantear desafíos que hagan que la gente se anime o quizás enfrente algún miedo, alguna limitante, y a partir de enfrentarla y resolverla, adquirir nuevas habilidades para ese escenario futuro, crear ambientes para que, es como abonar la tierra, ¿no? Para que la semilla que cae en esa tierra pueda crecer, crear el ambiente. Creo que también es parte del liderazgo interpersonal. Marcar rumbos, bueno, en fin, acompañar es buena tarea del líder, no hacer cosas por los otros, pero sí acompañar mientras los otros hacen. Creo que todo eso, y seguro se me está escapando algo más, pero esas son las cosas como que veo más importantes al definir un liderazgo interpersonal. Bien, gracias Darío. Perfectas tus reflexiones. Indudablemente que el liderazgo interpersonal tiene que ver con las personas, con los otros. Alguien dijo el liderazgo es servicio, y en gran parte lo comparto. Ahora, en relación al liderazgo interpersonal, me gustaría señalar un punto. El liderazgo interpersonal es un rol emergente, ¿sí? Es un rol que emerge de la relación entre varias personas, varios integrantes. Dije yo antes que el liderazgo es capacidad de vínculo, capacidad de relación. Y acá insisto en este concepto. El liderazgo interpersonal es un rol emergente de la relación que se establece entre un conjunto de personas que son conscientes de esta relación. Ahora, una de estas personas recibe el reconocimiento y el poder otorgado por el resto. Y esto lo convierte en el líder. A ver, lo proyecto para que podamos tenerlo bien presente. Indudablemente que ese reconocimiento y ese poder que lo da la gente, lo da los integrantes del equipo, tiene que ver a la calidad de vínculo que esta persona logra establecer con el resto. Yo al decir que es el emergente de una relación, puedo casualmente contraponerlo con lo que es el gerente. El gerente recibe el puesto otorgado por una institución, mientras que el liderazgo, ese concepto lo recibe por lo que la gente le entrega a esa persona. En este sentido, si yo tengo un jefe que ha recibido el puesto formal otorgado por la institución, más este reconocimiento y poder que le otorga a la gente por el tipo de vínculo que él logra establecer, tengo una persona con una capacidad para ejercer influencia como ninguno. Más allá de que cualquier empleado, cualquier colaborador puede ejercer liderazgo. Un liderazgo, diríamos, más informal, pero con menos capacidad de influencia que la que puede tener un jefe cuando también es considerado líder. En este liderazgo interpersonal empieza a jugar lo que llamamos y lo que conocemos como inteligencia emocional. Cada vez más las organizaciones van a tener en cuenta en el crecimiento y en el desarrollo de las personas
su capacidad para establecer inteligencia emocional. Y la capacidad de inteligencia emocional es la capacidad para poder captar, darme cuenta, tomar conciencia de mis emociones y de mis sentimientos, para poder gestionarlos de la mejor manera posible. Pero también esto significa que tengo que tener desarrollada la capacidad para captar las emociones y los sentimientos de los otros, para poder realizar mi influencia de la manera más apropiada y ajustada a la situación del otro. Y esto las organizaciones cada vez lo van a valorar más, lo están valorando más. Esta inteligencia emocional se la necesita para resolver conflictos, para trabajar en equipo, para establecer vínculos más sanos en las organizaciones, para poder desarrollar empatía, para poder entender la dificultad de un cliente. Este concepto de inteligencia emocional me gustaría en algún otro momento volver a tocarlo porque es clave, inclusive es clave en el concepto de liderazgo intrapersonal. Fíjense que la mayor parte de nuestra educación puso foco en esconder las emociones, cuando en realidad el proceso de crecimiento y de maduración pasa por tomar conciencia de las emociones para a partir de eso empezar a manejarlas. El otro concepto ligado al liderazgo interpersonal. A través del liderazgo interpersonal, el líder logra que la gente encuentre sentido a lo que hace. Desarrolle compromiso, lo que muchas veces dice ponerse la camiseta, ¿no? con su organización. Cuando un empleado, un colaborador no logra ponerse la camiseta, lo primero que me pregunto es qué ha pasado con su líder, con su jefe. Y aquí les voy a recordar, para aquellos que no lo conocen o lo conocen, el síndrome del ladrillo. Y lo grafico con un ejemplo. Yo voy caminando por la calle y me encuentro una persona que está poniendo un ladrillo. Y le pregunto, ¿qué está haciendo? Estoy colocando un ladrillo. Bien. Camino en la siguiente cuadra, me encuentro otra persona que está poniendo un ladrillo. Y le pregunto, señor, ¿qué está haciendo? Me dice, estoy levantando una pared. Camino otra cuadra más y me encuentro otra persona que está poniendo un ladrillo. Yo le pregunto, señor, ¿qué está haciendo? Y él me dice, estoy construyendo una catedral. Fíjense, los tres están poniendo un ladrillo. Pero nos imaginamos fácilmente cuál de los tres está poniendo una calidad de energía diferente. Seguramente el tercero. ¿Por qué? Porque al poner el ladrillo, él sabe que está contribuyendo con ese ladrillo a construir algo que lo supera a él, que es esa catedral. Mientras que el primero está poniendo un ladrillo sin saber qué es lo que viene detrás del ladrillo. Yo creo que es una de las torturas más serias que los podemos tener quienes trabajan. La pregunta que me hago es, ¿quién tiene la responsabilidad de lograr que la persona sepa que está construyendo una catedral? Y probablemente sea el arquitecto o el ingeniero civil que está dirigiendo la obra. Pongamos en el lugar de ese trabajador. Vuelve a su casa y su hijo le pregunta, papá, ¿qué estuviste haciendo hoy? Poniendo ladrillo. ¿Cuál es la diferencia a poder dar una respuesta a decir, estamos construyendo una catedral? Les puedo asegurar que hoy día, en las organizaciones que me toca visitar, conocer, la mayoría de las personas están colocando ladrillos. No saben que están construyendo una catedral. Cuando yo les pregunto a una persona, ¿conoces los objetivos de tu organización? Los desconocen. No. Es más, ¿conoces los objetivos del área en la que vos estás trabajando? No. Parecería que todavía que el conocer los objetivos, que es hacia dónde va la organización, qué es lo que quiere lograr, sigue siendo información confidencial. Y perdemos de vista el protagonismo, el compromiso, la pertenencia que una persona que trabaja empieza a sentir cuando sabe que él está construyendo una catedral. Esto es clave en el liderazgo. Los jefes tienen esta tentación de querer guardar todo por información confidencial, mientras que los líderes saben la trascendencia que tiene compartir la información. Esto lo voy a volver a tocar un poquito más adelante cuando veamos algunas de las prácticas de los líderes. Bien, avanzamos Otra característica de los líderes.
los líderes tienen esta responsabilidad indelegable de construir visión. Es indelegable porque ellos han desarrollado un tipo de pensamiento que les permite imaginar y construir escenarios a futuro, cosa que la mayoría, el resto de la gente, no ha desarrollado esa capacidad, tiene una capacidad mucho más operativa, a corto plazo. Los líderes identifican un norte y además entusiasman y movilizan a su equipo para que vayan en esa dirección y quieran ir en esa dirección. Yo los invito, no en esta situación, sino si en alguna oportunidad ustedes están reunidos con un grupo de personas en una sala, esto yo lo llamo el ejercicio de orientarse. Hagan la siguiente experiencia. Pídanles que cierren los ojos. Una vez que todos tienen los ojos cerrados, solicítenle que con la mano derecha señalen el norte, sin abrir los ojos. Van a comprobar que cada uno señala para un lugar diferente. Sin mover el brazo, pídanles que abran los ojos y vean hacia dónde está apuntando los brazos. Genera en general una sorpresa muy grande porque los adultos damos por hecho que todos sabemos dónde está el norte. Y les puedo asegurar que la mayoría de nosotros no sabe dónde está el norte. Cuando nos metemos en un salón y bajamos la cabeza y nos ponemos a escribir o a trabajar. Si yo como jefe creo que todo mi equipo, como son personas adultas, saben dónde está el norte y les digo, tomen los recursos y en 15 minutos nos encontramos en el norte, voy a tener que invertir una cantidad de energía tremenda en reunir a mi equipo. No porque la gente haya tenido mala intención. Al contrario, la gente puede poner su mejor intención, pero creen que el lado correcto para ir es donde ellos señalaron. En las organizaciones pasa exactamente lo mismo. Y una de las cosas que más se descuida en las organizaciones es reiterarle a la gente dónde está el norte de esa organización. Digo, organización, o equipo, o área, o sector. Es decir, donde ese líder tenga la responsabilidad de conducir a su grupo. Entonces, la otra cuestión típica de los líderes y que es indelegable es el construir visión, señalar el norte. ¿Qué más les puedo decir de los líderes? Y recién vos lo señalaste, mencionaste que la responsabilidad de los líderes es crear ambientes y condiciones favorables para el logro de resultados. Peter Senge hizo una comparación que me pareció muy gráfica, comparó a los líderes con los agricultores. El agricultor, ¿qué hace? No solo selecciona la mejor semilla, sino que además su siguiente tarea es crear las condiciones apropiadas para que esa semilla pueda crecer y dar sus frutos. Desmaleza, abre la tierra, abona, crea condiciones de temperatura y de humedad para que esa semilla realmente dé el resultado. En las organizaciones pasa lo mismo. Veo algunas organizaciones que invierten en incorporar jóvenes talentos. Muy bien, esas personas entran muy motivadas, entusiasmadas, y al poco tiempo están como en un estado de meterse hacia adentro, de pasividad, y directamente buscan un nuevo horizonte. ¿Qué ha pasado? Se encontraron con un jefe. Un jefe que en su fuero interno ve como una amenaza la aparición de un joven profesional con inquietudes y con cierta formación. Entonces, las organizaciones tienen que empezar a cuidar mucho más esto. Tienen que asegurarse que en esos lugares donde hay jefes hayan realmente líderes preparados para crear el ambiente más apropiado para que la gente pueda alcanzar los resultados. Este es otro tema que también suele descuidarse. Voy a otro concepto. Los líderes construyen puentes. El origen de la palabra pontífice es constructor de puentes. La verdadera tarea del sumo pontífice en la tierra es crear puentes en la humanidad, para que la humanidad esté más integrada y más unida. En las organizaciones pasa lo mismo. Los líderes tienen la tarea de unir e integrar lo que se ha separado. ¿Y qué cosas observamos como separadas en las organizaciones?
Lo primero que observamos es que las organizaciones están separadas por tareas. Tenemos el área de ventas, juntamos a toda la gente de ventas, porque ellos tienen que estar programando, planificando. En otro lado ponemos el área de producción, porque bueno, la gente tiene que estar allá todos ellos juntos produciendo. Tenemos el área de administración y finanzas. Entonces terminamos generando separaciones. En principio para lograr una mejor productividad de la gente. Pero una vez que yo separo, si no hago algo para unir lo que separé, la tendencia es a que se siga separando. Y yo termino teniendo una organización dividida. Es más, hasta no hace mucho se llamaban división ventas, división producción. Una organización dividida. Si quieres derrotar a tu enemigo, divídelo. Es una de las reglas de la guerra. Divide y reinarás. ¿Qué pasa en las organizaciones que terminamos dividiendo? Es más, uno a veces escucha a un jefe, no, porque los de la otra área no nos respondieron como correspondía. Es decir, los mismos jefes en sus comentarios, en sus críticas, instalan una separación cada vez más profunda dentro de la organización. Si alguien a mí me pregunta, Roberto, para vos, y te doy una sola elección, señala algo que muestre la diferencia entre un líder y un jefe, es esta. Un líder difícilmente esté hablando mal de otro sector, porque sabe el daño que genera en este punto el hacer comentarios negativos de otros dentro de su organización. Si el líder tiene alguna dificultad con alguien de otro sector, se mueve, va y lo soluciona, crea un puente y estimula a su gente a ser constructores de puentes. ¿Qué otras cosas están separadas en la organización? Los niveles. Tenemos el nivel jerárquico superior, los directores, los gerentes, tenemos el nivel de jefes y supervisores, y después tenemos el nivel de operarios y empleados. Es más, me he encontrado con organizaciones que hasta cada uno tiene ascensores diferentes, comen en lugares diferentes, tienen estacionamientos en lugares diferentes. Alguien me dijo, pero Roberto, vos lo que estás diciendo es que tengan que comer todos juntos. Yo no estoy diciendo que tengan que comer todos juntos y subir todos por el mismo ascensor. Digo que si yo no hago algo para integrar lo que estructuralmente se separó, esa separación se va a hacer cada vez más acentuada. Entonces, tengo que ir compensando lo que por un tema de organización interna yo separé, lo tengo que ir trabajando con algunas acciones que los líderes tienen que desplegar. Si no, termino debilitando la organización que hoy necesita estar más integrada y unida que nunca para poder enfrentar las dificultades del mercado. El siguiente punto, las prácticas, lo que los líderes hacen, sus comportamientos, deben ser deliberados e intencionales. Lo traduzco esto, ¿qué es? Que hay que planificar el liderazgo. Este es otro punto débil también. Yo voy a las organizaciones, cuando entro en contacto por primera vez con una empresa, en la etapa de diagnosticar y ver qué está sucediendo, me acerco a los gerentes, gerentes de ventas, gerentes de producción. ¿Tenés la planificación de tu área? Sí, cómo no, lo dicen como que eso no puede faltar. Pero cuando veo la planificación, sí, tienen planificado cómo aumentar las ventas, cómo generar nuevos clientes, cómo posicionarse en el mercado, pero brilla por su ausencia la planificación de su liderazgo. Y cuando yo les pregunto, pero no hay nada relacionado a qué vas a hacer vos como líder con tu gente, me miran como diciendo, bueno, eso no me corresponde a mí. Como si, y yo digo, ¿a quién le corresponde? Y si hay un área de recursos humanos, señalan el área de recursos humanos. Y el área de recursos humanos no puede reemplazar lo que tiene que hacer un gerente. El área de recursos humanos puede ayudar a ese gerente a desplegar mejor su liderazgo, pero no lo puede reemplazar. Entonces, si yo no planifico mi liderazgo, voy a poner el liderazgo debajo de otras prioridades y urgencias. Y voy a terminar cumpliendo mi ciclo, el año, habiendo atacado cosas que eran muy urgentes, pero descuidé lo que es importante, que es el despliegue del liderazgo. Lo que yo me pregunto es, si un líder, si un gerente no despliega su liderazgo, ¿quién va a tener motivada a su gente?
¿Quién la va a hacer trabajar en equipo? ¿Quién la mantiene evaluada? ¿Quién reconoce? ¿Quién hace seguimiento? ¿Quién despliega coaching? Una de las preguntas o inquietudes que una persona me acercó es si este tipo de liderazgo tiene algo que ver con el coaching. El coaching es uno de los aspectos del liderazgo interpersonal. Es uno de los roles que el líder en su despliegue interpersonal tiene que cumplir, que es el coachear, el hacer seguimiento de su gente, el poder darles retroalimentación, el poder establecer un diálogo con sus colaboradores, el evaluarlos, el serles sostén para que ellos puedan llegar a los resultados de la mejor manera posible. Pero ese es uno de los aspectos del liderazgo. No me imagino separar el coachear, el hacer coaching, con el liderar. Son aspectos que tienen que trabajar juntos. Bueno, esta planificación del liderazgo también está muy debilitado, brilla por su ausencia en las organizaciones. Y una organización que quiera realmente instalar liderazgo, una de las primeras cosas que tiene que cuidar es que se planifique el liderazgo. Y esa planificación del liderazgo debe ser seguida, evaluada desde el número 1 hacia abajo. El número 1 tiene que pedirle a sus gerentes que planifiquen el liderazgo y serán evaluados ellos como gerentes también por el cumplimiento del liderazgo. Si no empieza desde ahí es muy difícil sostenerlo. Bien. Roberto, te interrumpo ahora sí un segundo. Tenemos dos preguntas que mandó, si no me equivoco, Ulises, que está desde el celular desde México, por eso no puede hablar. Y luego también tenemos a alguien que va a hablar con el micrófono. Primero te leo, así vamos en orden. Ulises preguntó, en primer lugar, ¿cómo se alinean los objetivos y estrategias cuando existen personas dentro de una organización y no les queda claro el objetivo? Y la otra pregunta es, ¿qué pasa si su liderazgo no es compatible con la cultura organizacional? Bueno, a ver, la primera. Por favor, repetímela, no sé si está escrita aquí. Sí, te lo repito, dice, ¿cómo se alinean los objetivos y estrategias cuando existen personas dentro de una organización y no les queda claro el objetivo? Bien, en primer lugar, a todas las personas de una organización les debería quedar claro cuál es el objetivo estratégico de la organización. Y en eso radica la responsabilidad de los líderes, en asegurarse que todo su equipo, toda su gente, sepa cuáles son los objetivos de la organización. Si falla eso, es muy difícil, yo le diría, es imposible alinear el resto de la organización, porque ¿con qué los voy a alinear si la gente no conoce los objetivos? Esto que esta persona presentó es lo que en general ocurre. La gente realiza actividades sin saber si esas actividades están contribuyendo a la estrategia de la organización o no. Suponen que sí, pero no saben muy bien cómo contribuyen. Esa es una organización que tiene una gran debilidad interna porque no está alineada. Imagínense un bote de remeros donde cada uno rema a su ritmo, aunque el bote esté direccionado, cada uno rema y ejerce una energía que contrarresta la energía del otro. El bote va a avanzar, pero con un gasto de energía tremendo. ¿Qué es lo que pasa en muchas empresas? Avanza, pero el costo que la gente tiene que pagar en términos de energía, trabajo, exigencias, tensiones, es altísimo. Y esto termina pagándose con salud. No sé, la otra pregunta era... La otra pregunta dice, ¿y qué pasa si su liderazgo no es compatible con la cultura organizacional? ¿Qué debe hacer la institución? Bueno, ahí es una... yo lo que primero digo es, debemos ayudar a todas nuestras jefes, gerentes, debemos ayudarlos a que logren alinear su liderazgo al liderazgo que la organización quiere instalar como parte de su cultura. Y debemos ayudarlos con capacitación, con formación, haciendo coaching con ellos. Ahora, puede llegar un momento en que esa persona, por X circunstancias, no logra mover
cambiar su liderazgo acorde al que la organización está queriendo instalar. Esa es una decisión política que la organización tiene que tomar. Es una decisión difícil. ¿Qué hacemos con esta persona? Pensemos que es una persona que está dentro del barco en el que estamos todos, que está haciendo pequeños agujeros en el barco, sobre todo si es un gerente o un jefe. La organización tiene que tomar alguna decisión política para que esa persona afecte lo menos posible al resto de sus integrantes. Insisto en esto, previamente tiene que ayudarlo lo máximo posible. Bien. Bueno, ahora sí, ahí dice, por el chat dice muy clara la respuesta, agradezco su apoyo, saludos. Ahora, como te decía, le voy a activar el micrófono. Tenemos desde Hermosillo conectados a varias personas juntas, así que Jorge David Gutiérrez, él es jefe del Departamento de Sistemas en el Tecnológico de Hermosillo y ha sido mentor de más de 15 generaciones de líderes emprendedores. Así que vamos a activarle el micrófono. A ver, ahora sí. Buenas noches, Jorge, mucho gusto. Muy buenas noches, mucho gusto. Un saludo, Roberto. Es un gran placer ver así tu conferencia. Está muy interesante lo que menciona y contrasta mucho con lo que en muchas organizaciones actualmente sucede. Ahorita pues yo creo que estamos caminando pues varias personas en este camino. Ahorita conmigo se encuentran también 2 personas que yo considero que son líderes en la institución, que es la maestra Sonia Meneses y la maestra Francisca Lorena Cepeda. Ellas también tienen bastante tiempo en la institución y pues siempre han ido orientadas hacia lo que es el liderazgo, ¿no? Y el estar aquí yo creo que lo confirma. En esta ocasión yo tengo una pregunta. ¿Cómo se puede lograr que un líder pueda hacer que otro gerente, que no es líder, pues sume, ¿no? ¿Cómo poderlo lograr? Porque a veces eso puede suponer un ancla a la persona que sí está ejerciendo liderazgo como tal, ¿no? Bueno, ¿cómo alguien que es líder puede entusiasmar, invitar a una persona que es gerente a que pueda desplegar liderazgo? Aquí la respuesta no es simple, porque todo depende de las cualidades, las capacidades que tenga esta persona que es líder, y también depende de la flexibilidad, de la permeabilidad que esta otra persona que es gerente también tenga. Si hay confianza, yo creo que a través del diálogo, los ejemplos, uno puede invitar a esa persona a que comience un proceso de formación. El liderazgo, hay una palabra que me gusta mucho utilizarlo, el liderazgo es gerundio, es haciendo, es construyendo, no es que de pronto me convertí en líder, es a medida que yo empiezo a tener un tipo de relación diferente con la gente, empiezo a utilizar algunas técnicas, algunas metodologías y voy viendo el resultado que esa nueva metodología, enfoque me permite lograr, me va a ir dando confianza. Este es el camino real más recomendado. Invitarlo a un proceso de formación. Este proceso de formación lleva tiempo. No es que leyendo un libro, leyendo una conferencia o yendo a una charla me voy a convertir en líder. La persona que es gerente, mi experiencia me dice que aquellas personas que son gerentes, y me he encontrado con empresas que un gerente nunca había hecho una reunión con todo su equipo junto. Tenía conversaciones individuales con cada uno, pero nunca había logrado reunir en un salón, en un círculo, a toda su gente para poder compartir ideas, información, escucharlos. Y realmente la persona me decía, ¿y cómo lo hago? Lo veía como que iba a perder el control, que se iba a venir abajo su imagen, su poder, y fue necesario darle algunas pautas básicas, fortalecer su autoestima, acompañarlo en esas reuniones, hasta que la persona fue descubriendo que podía hacerlo. Y estoy hablando de una cuestión
por ahí muy elemental, que para aquellos que tienen experiencia en armar reuniones de equipo le va a parecer como algo de todos los días, pero para una persona que nunca lo ha hecho, lo mismo que para alguien que nunca ha hablado en público, hacerlo le cuesta mucho. Bueno, es necesario ir entusiasmando a esta persona y sobre todo los gerentes se manejan mucho por resultados. Cuando ellos hacen algo y empiezan a ver que algún resultado favorable empiezan a lograr, eso los entusiasma mucho más. Bueno, es cuestión de empezar, la recomendación es empezar por lo más simple dentro del liderazgo e ir avanzando en cuestiones a lo mejor más complejas. Hacer una reunión para conocer a la gente, para escuchar lo que cada uno piensa, para que cada uno conozca las tareas que hace su compañero. Esto que parece básico, sin embargo, me he encontrado con sectores donde cada persona no tiene idea de qué es lo que hace el otro. Me he encontrado con empresas que no saben los productos que está fabricando la empresa en la que ellos trabajan. Se enteran a través de clientes, se enteran a través de publicaciones, pero no tienen la oportunidad de acercarse a donde se fabrica ese producto y ver cómo se hace, cómo se elabora, la calidad que tiene. Bueno, esto es empezar a comprometer a la gente, empezar a desplegar liderazgo. Mostrarle caminos simples que son básicos en una organización, pero que les puede servir a estas personas para empezar a desplegar un liderazgo diferente al que vienen haciendo. Bueno, Mariana, no sé si había alguna otra pregunta pendiente. No, por ahora no. De todas maneras, de nuevo, están todos invitados, Etel, Gabriel, Facundo, están todos invitados a levantar la manito cuando desean o avisarme por el chat para que les active, así seguimos, ¿no? Bueno, bien. Continúo avanzando. Miren, hace unos años atrás, y esto lo publiqué en el libro Organizaciones que viven y organizaciones que funcionan, desde la cátedra en la universidad, empecé a hacer una investigación sobre liderazgo. Y en aquel momento yo tomé una muestra de 200 alumnos de posgrado. Es decir, eran todas personas con un título universitario que estaban haciendo un posgrado, un máster. Eran todas personas que tenían experiencia laboral, estaban trabajando, conduciendo equipos. Y a estas personas les presenté, que ustedes la pueden encontrar, la lista completa, son 20 características que hacen a un líder, a un supuesto líder. Y yo lo que les pedí es que señalaran las 7 características que ellos consideraban importantes, importantísimas, claves en un líder, que no podían faltar. Y aparecieron estas 7 características como las más votadas, las más señaladas por la gente, y les voy a mostrar el porcentaje. Orientado a la gente, comunicativo, fue marcado por el 71% de las personas que intervinieron. Honesto, por el 65%. Confiable, el 61%. Inspirador, 58%. Comprometido, 57%. Abierto de mente, 48%. Inteligente, 47%. Fíjense, de las 7 primeras, las 6 primeras tienen que ver con el otro. La única que tiene que ver con uno mismo es la inteligencia. Yo la inteligencia la puedo usar al servicio mío en detrimento de los demás, o la puedo usar para favorecer al conjunto. En la política se ve mucho esto, como la inteligencia es utilizada cada uno para lograr resultados personales. Todas las otras características tienen que ver con el otro. Estas son las 7 características que la gente consideró, estas 200 alumnos, consideraron que no pueden faltar en un líder. Bueno, interesante, pero di una vueltita más de tuerca. Y les dije, bueno, perfecto, de estas 7 características que cada uno de ustedes eligió, piensen en el jefe actual
y digan en qué grado de presencia tiene cada característica en el jefe que tienen ustedes actualmente. Y fíjense lo que apareció en una escala de 1 a 7. Orientado a la agente comunicativo, estoy mostrando acá el promedio, apareció en la escala de 1 a 7, 1 significa que esa característica no aparece o aparece de una manera muy pobre, y 7 significa que esa característica aparece sin duda. 4.12 dio en orientado a la gente, 4.68 honesto, confiable 2.85 sobre 7, inspirador 3.37, comprometido 5.45, abierto de mente 2.60, inteligente 5.77. La característica que más la gente veía con más presencia en su líder es que es inteligente. Pero la característica que menos presencia tenía, abierto de mente y confiable. Fíjense que son dos atributos claves en el ejercicio del liderazgo. Yo no puedo ejercer liderazgo si no soy confiable. ¿Y qué es ser confiable? Ser coherente entre lo que digo, pienso y siento. Ser coherente entre lo que digo y hago. Confiable. Confío en lo que esta persona me está diciendo, en lo que está haciendo. ¿Por qué? Y porque veo que no hay una disparidad entre sus acciones y lo que él dice. Sin embargo, es la característica que prácticamente tiene menos presencia. Y les pediría, bien, pensemos en los líderes políticos que hoy en muchos de nuestros países tenemos o hemos tenido. ¿Qué grado de presencia tiene esto? Bien, esto nos está diciendo que es mucho lo que tenemos que trabajar en el liderazgo. En las organizaciones, que es el ámbito donde yo me muevo y es académico, pero fundamentalmente a nivel social, a nivel político, ¿no? Muchas de estas características tienen que ver con el liderazgo del ser, el liderazgo intrapersonal, el liderar lo que ocurre acá adentro, para que mis respuestas tengan una coherencia y una integridad, pero desde adentro de mi ser, porque si no, no soy creíble. Por más después que tenga un experto en imagen y que me diga cómo tengo que mover las manos, qué tengo que hacer, a qué distancia me tengo que acercar a la gente. En realidad, el liderazgo tiene que ver más con el arte que con las cuestiones cuantificables en ese sentido. Es más, algunos autores, como Cousses y Posner, han dicho que el liderazgo es arte. Es un artista. El artista que hace con sus manos y su pincel o la arcilla le va dando forma, ¿no? En cada movimiento. Bien, interesante. Hoy, varios años después, seguí avanzando y hoy tengo una muestra que supera los 1000 y no se ha modificado significativamente esta lista de gente, de características, ¿no? Bueno, por favor, posiblemente hay alguna inquietud, alguna pregunta en relación a esto. Está abierta, me encanta la pregunta de ustedes porque es lo que me permite estos conceptos poder bajarlos mucho mejor a la realidad de ustedes. Así que... Además, insistiendo en esto que dice ahora Roberto, de las personas que están acá presentes, hay personas no solo de diversos países, sino también que trabajan y se desempeñan en diversos ámbitos, así que una vez más todos, anímense, cualquier comentario, opinión, consulta desde su lugar va a ser más que bienvenida. Seguimos, si te parece. Yo no sé, por las dudas, aclaro de nuevo la manito, el simbolito de la manito es el primer icono que está en el menú de iconos arriba del cuadro de chat, y si no me avisan por Skype o por el chat de acá y les activo el micrófono. Qué bueno seguir con esta modalidad de la escuela primaria, de levantar la mano. Ahora a través de la tecnología, más o menos lo mismo. Bueno, continúo. Hoy les mencioné este concepto de prácticas del liderazgo. Las prácticas en realidad son comportamientos. ¿Y por qué las llamamos prácticas? Porque
los autores que investigaron este concepto de prácticas salieron al mundo a tomar una muestra a nivel global, estos autores que yo les mencioné, Coases y Posner, se plantearon la siguiente pregunta: los líderes en las organizaciones que alcanzan resultados fuera de lo común, ¿desplegarán comportamientos diferentes al resto de los líderes que obtienen resultados término medio? Y con esta pregunta salieron a observar, y tomaron muestras de diferentes lugares del mundo: Nigeria, Japón, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra. Nosotros en su momento mandamos también una muestra que hicimos en Argentina. Y sí encontraron una lista de comportamientos, cosas que el líder hace como líder, que tienen efecto sobre los resultados que después obtienen. Consiguieron una lista amplia, quitaron aquellas que tenían que ver con aspectos culturales, cosas que a lo mejor hacía un nigeriano pero que no las hacía un alemán y viceversa, y se quedaron solamente con comportamientos que aparecían en todas las culturas como común denominador. Pero vieron que esos comportamientos después estaban relacionados entre sí. Y armaron 5 grupos de comportamientos, y a esos grupos de comportamientos se los llama prácticas. Sepan que prácticas es un conjunto de comportamientos relacionados entre sí. Estas son las prácticas y los comportamientos que los líderes deben planificar. Si no las planifican, o se olvidan de hacerlas, o superponen algunas urgencias, y termina que el liderazgo lo van posponiendo para cuando tenga tiempo. Y el liderazgo no es cuestión de si tengo tiempo. Es esencial para el logro de resultados. Entonces, comparto con ustedes cuáles son estas 5 prácticas que tienen que ver con el liderazgo. La primera, dice, el común denominador, primer común denominador que encontraron es que los líderes, no importa en qué lugar del mundo estén, como líderes implementan cambios. Cambios y mejoras, ¿no? Cambios para buscar condiciones mejores que les aseguren resultados de mayor calidad. Bajar tiempos, disminuir scrap, obtener un producto final mejor. Desafían el proceso, esto que veníamos diciendo hoy. Desafiar el statu quo. Esto de desafiar el statu quo suena muy lindo, pero ustedes saben que cuando una persona abandona lo que era expertise, lo que venía haciéndolo bien, y pasa a manejar algo de una manera diferente, comete errores. Por lo tanto, los líderes tienen que ser muy tolerantes a los errores, sobre todo en los procesos de cambio, porque ubicamos a la persona en una situación cero, de empezar de nuevo. Es como si me dijeran, bueno, yo sé inglés, pero ahora tengo que aprender chino. Me encuentro en la misma condición que un chico, que no sabe absolutamente nada. Por eso, al adulto, frente a una situación de cambio, genera resistencia. Y una de las cosas que menos tolera el adulto es empezar a cometer errores, porque sabe que en su educación el error significaba que alguien venía y lo señalaba. Por eso los líderes en los procesos de cambio tienen que ser muy tolerantes al error y deben ver el error como parte necesaria del proceso de cambio, de aprendizaje. La segunda práctica. Tenemos, no Sí. te quería interrumpir, pero No, por favor. tenemos una pregunta de Ulises sobre el tema anterior, eso voy a esperar para cuando terminemos con esta filmina te la leo. Darío veo que tiene la manito levantada y se me ocurre que puede llegar a ser sobre esto, por eso interrumpo, Sí. así no nos vamos demasiado, a ver si tiene que ver Dale. con esto, digamos, la Gracias. pregunta. Darío. Vuelvo. Dale. Sí, tiene que ver justamente con esto, con el claro que es un proceso personal que estoy pasando, pero que estoy haciendo esto de implementar cambios y mejoras y desafiar procesos. Estoy en el medio de esa historia. Abrace, esto quizás pueda servir para otros, o bueno, por ahí podés expandirte sobre lo que yo diga. Abracé el concepto para poder encarar esto y poder superar mis miedos a implementar cambios y desafiar el proceso, abracé el concepto de reingeniería. Quizás un poco extremo, que es hacer cambios extremos para lograr resultados impresionantes.
es un poco la idea del concepto de reingeniería. No sé si lo dije con todas las palabras exactas, pero es la idea. Cambios radicales para lograr resultados espectaculares, esa es la historia. Y yo pude a partir de ahí irme, pero el tema es, me gustaría que alguien, o vos, o Jorge, alguno de mis compañeros que están presentes, me cuenten si lo consideran demasiado extremo, es decir, prácticamente romper con todo lo que estaba establecido y construir algo desde cero absoluto. Esto de ya sé inglés y quiero aprender chino, y bueno, me metí en ese tema, digamos, ahí voy. Bien, a lo mejor, bueno, alguna otra persona quiere aportar alguna reflexión, algún comentario, bienvenido. A ver si alguien, Etel, tenía la manito levantada. A ver, ahí está. Etel, hola, buenas noches. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Qué bueno, buenas noches. Bueno, la verdad es que a mí me parece que justo en esa etapa en la que los líderes empiezan a implementar cambios o mejoras, es en donde ves cómo el equipo con el que el líder está trabajando va a reaccionar a estas mejoras o estas propuestas, ¿no? Me parece que es un momento en el que se filtra y en el que también el líder puede ver quién del equipo estará tomando estos desafíos, se sumará a estas propuestas, tomará estas mejoras y quiénes no, ¿no? A mí me parece que aparte de presentarlo como alguna de las primeras características, también me parece que es una de las primeras acciones que hace un líder cuando toma un nuevo proyecto, ¿no? En el planteamiento de las nuevas ideas o de las mejoras que pueda hacer, le permite saber quién del equipo podrá estar a favor de estos cambios, de estos desafíos y quiénes no. Me parece un punto muy interesante. Bien. Ok. Tal vez haya algún otro participante que quiere hacer alguna reflexión, comentario. No sé si sobre este tema puntual que consultaba recién Darío, alguien quiere levantar la manito. Si no, Ulises también en el chat está haciendo unas preguntas muy interesantes. Lástima, no sé, Ulises, si... Bueno, ahí Darío dice, me pasó eso que dice Etel, eso que mencionabas Etel, Darío dice que a él le ocurrió. Y Ulises, no sé si podríamos activar tu micrófono porque sería muy interesante. Una de las preguntas que mandó dice, cuando se desafían los procesos, ¿es aceptable siempre que no contravengan las garantías de trabajo y sea compatible con los intereses de tus colaboradores? Perdón, si es compatible, no escuché bien. Dice, cuando se desafían los procesos, ¿es aceptable siempre que no contravengan las garantías de trabajo y sea compatible con los intereses de tus colaboradores? Bueno, a ver, yo lo único que diría que los procesos de cambio no deben afectar es la seguridad de la gente. Agregaría la seguridad y la higiene. Son los dos aspectos en una organización. Ahora, cuando uno implementa cambios, es posible que afecte a alguien del equipo, porque el cambio de una pieza, de un factor, de un elemento, produce una alteración en el todo, indefectiblemente. Y en esa modificación que genera en el todo, alguien puede ser afectado. Ahí está también la habilidad de cada uno de poder lograr acuerdos, poder lograr entenderse con el otro, poder ayudarlo en este proceso ida y vuelta de adaptación. Pero también tengo que tener en cuenta que los cambios que ese compañero esté implementando, es posible que también me terminen afectando a mí, en mis tareas. Entonces, ahí está lo que significa poder lograr acuerdos, entendimientos, diálogo, y esto es clave en el ejercicio del liderazgo. Me gustaría volver a este concepto de reingeniería que recién Darío había planteado. Es bueno en los procesos producir a veces reingeniería, que implica dejo de seguir mejorando lo que venía haciendo y hago un cambio drástico. Es algo así parecido a, en algún momento el transporte más seguro para el ser humano, el habitual, era andar a caballo. Y todos los procesos de mejora de ese vehículo era mejorar las riendas, mejorar el caballo, mejorar
pero en algún momento se produjo un cambio que no tuvo nada que ver con ese medio de transporte, y es más, ni la gente pensaba que podía aparecer un nuevo producto que reemplazara al caballo. Y se generó, podríamos decir, en ese proceso de llevar a la gente de un lugar a otro, una reingeniería, un cambio drástico, apareció algo totalmente diferente. Y esto a veces puede ocurrir también en los procesos. Es decir, en la ciencia se producen cambios paradigmáticos que son casi reingenierías en la manera de pensar. Y hoy se están produciendo a nivel científico cambios profundos de paradigmas que implica ver la realidad de una manera totalmente diferente a cómo se la veía. Ya no es mejorar o ir modificando la forma como veo la realidad. Hoy la ciencia está planteando una nueva y diferente manera de ver la realidad. Ejemplo, la realidad basada en la ciencia newtoniana me dice que la realidad que está ahí afuera es independiente del observador. Hoy la ciencia está demostrando que el objeto observado es observado y su comportamiento depende del observador. Por lo tanto, me ubica en una situación como observador totalmente distinta. Esto es un cambio paradigmático. Esto es un cambio, hasta diría, de reingeniería en la forma de pensar. Antes se creía que mis pensamientos no afectan la realidad. Hoy, los pensamientos que las personas elaboramos afectan la realidad. Estos son cambios paradigmáticos. Son reingeniería. Las cosas como se venían haciendo o pensando sufren un cambio totalmente diferente. Y esto cuesta mucho adaptarse, adecuarse. Por eso, hacer reingeniería en cuestiones domésticas de la vida de uno realmente requiere un coraje muy grande, porque es empezar de cero. Y no nos gusta empezar de cero. Pero bueno, hay veces en la vida en que no queda otra que hacerlo. Así que bueno, aplaudo a aquellas personas que se animan a hacer esta reingeniería porque requiere mucho coraje, que es también una de las cualidades de los líderes. Bueno. Sandra también había escrito una pregunta y vi que levantó la manito. Voy a intentar, Sandra, a ver si tu micrófono logramos hacer que ande, a ver si te escuchamos. Ahí está activado. ¿Sandra? Hola, hola, ¿Sandra? Bueno, la pregunta de Sandra tenía que ver con un caso, digamos, una situación. Dice, ante estas prácticas del liderazgo, dice que participó en un proyecto educativo y social en la universidad, acá en Argentina, donde se originó un conflicto de liderazgo. Que este motivo se llevó a un gabinete de especialistas psicólogos de la universidad y del análisis de situación y se sostuvo que había un conflicto de líderes. La pregunta es cómo se logra retomar el rumbo para lograr los objetivos del proyecto donde se trabaja. Claro. Bien, un conflicto de líderes. Son los conflictos, y sobre todo si son los líderes que están, digamos, dirigiendo un proyecto, es difícil cuando ambos líderes exponen enfoques, ideas diferentes entre ellos, porque ya eso quedó expuesto ante los demás. Y el tema es que cuando las ideas que son en principio antagónicas quedan exhibidas ante los demás, empiezan a jugar el ego de cada uno de los líderes. Y el ego es el principal enemigo que el líder tiene en su proceso de lograr influencia favorable, positiva en su grupo. Y ahí hay que hacer un trabajo bastante delicado con el ego de cada uno de estos líderes. Y tal vez pase por encontrar alguna idea que no sea la de ninguno de los dos, pero que esa nueva idea pueda tener algo de la idea de los dos. Porque si yo pongo a los dos líderes a confrontar en ver cuál es la idea o el proyecto más válido de los dos, puedo llegar
a perder a uno de los dos o a los dos. Y no siempre es aconsejable perderlos. Lo que hay que buscar la vuelta es para poder rescatarlos. Y muchas veces el rescate se produce logrando generar una tercera idea que tenga algo de la idea de ambos. Esto dejaría al ego de cada uno más o menos bien parado en condiciones de poder seguir adelante. Pero es una tarea delicada y no siempre resulta. El ego es otro tema también muy interesante para poder bueno, explorarlo, desarrollarlo, porque está íntimamente ligado a esto que dije al principio del liderazgo del ser, el liderazgo intrapersonal. Pero bueno, puede quedar como tema para alguna otra charla futura. Bien. No sé si hay alguna, Mariana, alguna otra pregunta. Si no, avanzo en terminar las 5 prácticas. No, por ahora no veo. Ahí Sandra agradece la respuesta. Carla dice que opina igual. Sí, no, sigamos avanzando. Por ahora no hay ninguna pregunta. Y Sandra agradecía la respuesta y Carla decía que opina igual, que si son llevados a cabo por gerentes y no por líderes, seguramente van a llevar más tiempo, inclusive cree que puede que fracasen. Pero bueno, muchas gracias y sí, sigamos adelante. Sí, existe la posibilidad de ese fracaso, ¿no? Es una palabra muy dura, yo diría, toda experiencia, toda situación deja una experiencia de aprendizaje, por eso la palabra fracaso, pero puede ocurrir, ¿eh? Bueno, la segunda práctica, los líderes, también lo habíamos dicho anteriormente, construyen visiones. Esta es la responsabilidad de los líderes. Y además, una vez que construyen visiones, inspiran a la gente, entusiasman a la gente para que se sumen a esta visión. A las personas nos encanta formar parte de un proyecto, de una visión que sea esperanzadora, una visión positiva. Fíjense lo que pasa muchas veces más allá de las organizaciones, en los países, en las regiones. En realidad necesitamos líderes que puedan inspirar, pensar en un futuro más alentador, como hubo líderes en otros momentos del mundo. Pero bueno, vuelvo a esto de las organizaciones. Los líderes deben construir visiones y las organizaciones, los proyectos tienen que tener visión. La visión es cómo queremos ser percibidos dentro de X años, 5 años, 10 años, un tiempo lo suficiente como para que permita recorrer un camino. ¿Cómo me imagino que mi equipo, mi organización va a estar en esa situación a futuro? Y es necesario ponerla en palabras. Por eso valoro las empresas que han invertido su tiempo en construir su misión, su visión. Y bueno, y los líderes invierten mucha energía en inspirar a la gente. La tercera práctica que los líderes despliegan es que promueven la participación de la gente, el protagonismo de sus colaboradores. Saben que nada van a poder lograr si no es con el compromiso y el apoyo de la gente. El desafío del líder es cómo logro hacer que mi gente brinde y aporte lo mejor de sí. En las organizaciones sucede algo que muchas veces los jefes y gerentes no tienen en cuenta. Los que más conocen la organización, los detalles de la organización, son los operarios y los empleados. Son esas personas que todos los días están ahí en las cuestiones aparentemente menores, pero que ellos recopilan una información a través de la experiencia propia, de la observación, de cosas que suceden en la organización y que de ser modificadas o corregidas podrían aportar, economizar gastos, mejorar la satisfacción de los clientes, producir en mejores condiciones. Pero sin embargo, ellos no encuentran muchas veces oportunidades, el ambiente propicio, como para que se los convoque a que esa información pueda ser volcada sobre la mesa. Entonces,
lo que observaron Cousens y Posner en los distintos lugares del mundo es que estos líderes que alcanzan resultados fuera de lo común tenían esta habilidad, habían desarrollado esta práctica, que es promover la participación de la gente, y generaban reuniones, encuentros de creatividad, encuentros para que la gente hable de lo que observa. Si hay un problema en la organización, el líder no se corta solo a buscar la solución, sino que invita a la gente a que aporte ideas. Además, cuando yo invito a la gente a aportar ideas, les estoy generando compromiso. No hay por cosas que para las personas, un operario, un empleado, que llegue un cambio en donde él no tuvo ninguna participación. Me acuerdo siempre la anécdota en una empresa donde habían traído una máquina en aquel momento de Europa para aumentar la producción. Cuando esa máquina llega, pregunto yo, porque la encontré en un costado inactiva, a un operario, le digo, ¿qué pasó con esa máquina? Y la trajeron de Italia, pero ninguno nos consultó si había un lugar apropiado para que esa máquina pudiera entrar. Si nos hubiesen consultado, lo primero que íbamos a decirles es que esa máquina, por las dimensiones, era imposible meterla en la planta. Bueno, la tenían ahí durante meses esperando ahora hacer una modificación en la planta para ver si la máquina la podían encontrar. Un detalle como esto, a veces a quienes piensan en cómo mejorar la producción, pierden de vista, y que los operarios esta información la tienen. La siguiente práctica: muestran el mejor camino para lograr resultados. No solo muestran la visión, muestran cuáles son los resultados a lograr, sino que además los líderes se encargan de mostrarle a la gente cuál es la mejor forma, el mejor camino para lograr esos resultados. ¿Y saben lo que hacen los líderes? Se ponen ellos mismos como ejemplo de lo que dicen que hay que hacer. Estos líderes son conscientes que si no muestran con sus propias acciones lo que ellos buscan que la gente implemente, lo que la gente se va a guiar es por lo que ellos hacen, no por lo que dicen. Cuando un líder da un discurso o dice algo que hay que hacer, inmediatamente la gente está esperando las acciones del líder para ver si hay coherencia entre lo que dice y lo que hace. Si no hay coherencia, se va a guiar más por lo que hace que por lo que dice. Esto es tremendo en el proceso de comunicación, y es una de las cosas que más insisto a los líderes. No digas algo que no estés convencido que lo vas a implementar vos, poniéndote a la cabeza de toda tu organización. Si no estás dispuesto a eso, no lo digas, porque la gente se va a guiar más por tus acciones. La última práctica relacionada con el liderazgo es que estos líderes motivaban y alentaban el corazón de la gente. El corazón es de alguna manera el lugar, el motor de la persona. Es el motor que se enciende, lo que me ayuda a sentir, a que las cosas realmente me interesen, me llegan. Es el lugar donde está mi coraje, mi valentía, mi energía, el corazón. Entonces, estos líderes motivan, entusiasman. Son personas que reconocen los desempeños altos y los celebran. Si hay un comportamiento que un líder quiere que se vuelva a repetir, tiene que reconocerlo. Reconocerlo no necesariamente significa dar dinero. Si se puede dar dinero, por supuesto, la gente trabaja para poder ganar y llevar a su familia a una mejor condición. Ahora, no siempre el reconocimiento tiene que pasar por el dinero. Reconocer significa, en palabras, mostrárselo a la gente que su comportamiento no ha pasado desapercibido. Significa agradecer por un esfuerzo realizado. La gente está esperando que el líder perciba lo que ellos han hecho. Celebrar es también muy importante, y para celebrar no necesariamente tengo que tirar la casa por la ventana. La celebración puede ser muy humilde, básica, pero la celebración significa: yo como líder no ha pasado desapercibido lo que ustedes lograron. Entonces, esto es muy importante, y yo insisto mucho porque nuestra cultura no es una cultura de celebrar, es una cultura más ligada a, bueno, para eso se les paga, para que alcancen buenos resultados. En cierto aspecto es verdad,
pero cuidado que si, más allá de que se les pague para que la gente trabaje bien y obtenga resultados, cuando se obtienen buenos resultados es necesario reconocerlos y celebrarlos. Es así como la gente recuerda y reitera un buen desempeño. Bien, yo vuelvo a este concepto. Estas prácticas los líderes las tienen que planificar. Las tienen que planificar dándole el mismo valor e importancia que planifican sus ventas, cómo mejorar la producción, cómo bajar costos en el caso de financiero. Es decir, si no lo planificas y el líder no es a su vez evaluado por su superior, también por el despliegue de su liderazgo, el liderazgo empieza a desvanecerse y a diluirse. No se sostiene. Si no se sostiene desde arriba, no se sostiene. Bien. Miren, de alguna manera estas prácticas, me gusta demostrarlo a través de un juego simple, un ejercicio. Ustedes ven esta figura. La pregunta es simple, ¿cuántos cuadrados pueden descubrir en esta figura? La pregunta es, descubra la mayor cantidad posible. Así que los invito a aquellos que van descubriendo cuadrados, vayan poniendo ahí los resultados, si les parece, o lo van haciendo conocer. Obviamente, no vamos a dedicar demasiado tiempo, porque ya estamos en horario. La idea es hacerlo lo más rápido posible. Así que vayan tirando cifras. 28 dice Carla, fue la primera en animarse. 26 dice Milton, 17 Sandra. Bien. Bueno. El resto me parece que todavía está contando. 26 Marcelo, ahí coinciden. 36 cuenta Ethel. Bien, bien. Bueno, a ver si aparece alguno más. 26 de nuevo, dice Darío. Ok. 26 también, dice Juana Inés. Bien. 26 dice Gabriela. Ok. Bueno. Y 26 de nuevo. Ok. Este ejercicio es un ejercicio que yo realmente aprecio muchísimo, ¿no? Porque es un ejercicio muy simple, lo suelo hacer en los talleres de liderazgo, haciendo la misma pregunta, y les dejo un par de minutos. Y después lo que les digo es, bueno, yo me retiro, me pongo en observador, y les pido que logren unificar la cantidad de cuadrados. Llámenme cuando todos finalmente hayan visto la misma cantidad. Obviamente aquí no lo voy a poder hacer porque cada uno de ustedes está en un lugar geográfico bien distante como para poder reunirlos a todos juntos y a través de la interacción de ustedes lleguen a una cifra final. Esto que ustedes mostraron ahí de 36, 26, 28, 17, es lo que pasa en una organización. Cuando la organización, desde sus distintos sectores, perciben una realidad, cada uno lo percibe de manera distinta. Los de ventas lo van a percibir de una manera, los de finanzas de otro, los de producción, los de recursos humanos. ¿Por qué? Y porque cada uno, su percepción es diferente al otro. Hasta mi estado de ánimo me puede llevar a hoy percibir una cantidad que a lo mejor mañana, si estoy en otro estado de ánimo, percibo de otra manera. Solamente si yo como jefe digo, bueno, ahí hay 26 cuadrados y nadie me puede confrontar con otra realidad, yo no tengo con qué comparar mi percepción y corro el riesgo de mañana seguir viendo 26 y pasado seguir viendo 26 y después puedo decir yo estoy 20 años viendo 26 cuadrados y las decisiones que yo estoy tomando en mi empresa en función de 26 cuadrados pueden ser equivocadas. Solamente la interacción entre nosotros, a partir de una heterogeneidad, puede llevarnos a converger en una homogeneidad, que es finalmente terminar viendo una sola cantidad de cuadrados, la máxima que se pueda. Y fíjense, en este ejercicio, la mayor cantidad de cuadrados que se pueden ver son 30 cuadrados. Eso lo va a producir solamente la interacción. Y para interactuar tengo que saber comunicar al otro, tengo que saber escucharlo, tengo que permeabilizarme.
tener la capacidad de dejar mi percepción y sustituirla por la de otro, que me demuestra que esa percepción es más válida que la mía. Fíjense todo lo que se da en un fenómeno de interacción, ¿qué es lo que tiene que ocurrir en las organizaciones? Es a partir de la heterogeneidad y de la interacción de esa heterogeneidad que la organización puede mejorar su percepción de la realidad. Entonces, les digo rápidamente los 30 cuadrados. Uno es el grande, hay 16 chiquitos, hay 9 que se pueden formar a partir de 2 por 2, corriéndome de izquierda a derecha y bajando, y hay 4 de 3 por 3 que surge de cada ángulo del cuadrado. En total son 30. Uno grande, 16 chiquitos, 9 de 2 por 2 y 4 de 3 por 3. Pero eso solo lo brinda la interacción y la heterogeneidad. El riesgo más grande es que yo como jefe diga que hay 26 y los demás, por miedo, digan, sí señor jefe, hay 26. Ninguno se anime a presentarme una cantidad diferente. Muy bien, avanzo. Si vas a dudar de algo, duda de tus propios límites. Alguien hoy mencionamos acá la importancia del ambiente y no hay mejor cosa que avalar algo a través de alguna investigación. Y Gallup hizo una investigación muy fuerte estadísticamente con 80.000 personas, empleados en más de 400 empresas. Y encontraron una relación directa. Relación directa quiere decir que si uno sube, el otro también sube, y si uno baja, también baja. Una relación directa entre la opinión de los empleados que tenían de su propio ambiente de trabajo y el rendimiento que esas unidades de negocio presentaban. La cantidad de conclusiones que salieron de esta investigación son muchísimas. Yo solamente rescato 2 que están relacionados con lo que venimos desarrollando acá. 2 resultados importantes. El primero, que hay un incremento en los niveles de productividad, rentabilidad, retención y satisfacción de clientes en aquellas unidades de trabajo en las que sus empleados opinaban favorablemente de su ambiente de trabajo. Y hicieron en esta encuesta preguntas muy simples, eran 6 u 8 preguntas. La segunda conclusión, y esta realmente está directamente relacionada con lo nuestro, el factor que más impacta en el ambiente de trabajo está dado por la relación que se establece con el superior inmediato, más que con las políticas y procedimientos de la empresa. Yo no digo que las políticas y procedimientos de la empresa no tengan impacto en el ambiente y en el clima, pero el factor que más impacta es la relación que el empleado establece con su superior inmediato. Ahora, fíjense, si yo soy accionista, estoy por hacer una inversión en un proyecto y me encuentro con este resultado. Yo sé que para alcanzar productividad y rentabilidad, lo mejor que tengo que hacer es crear el mejor ambiente posible. Y el factor que más influye en el ambiente es el líder o el jefe que yo coloque ahí. ¿En qué voy a invertir? Mis procesos de selección, mis procesos de formación, en conseguir personas que realmente desplieguen liderazgo, porque son las personas que más van a influenciar en el ambiente. Y el ambiente es lo que más impacto va a tener en la productividad y en la rentabilidad. Así que futuros accionistas sepan por dónde tiene que pasar una inversión en cualquier proyecto rentable. Bien, y me gustaría ir ya, estamos próximos, Mariana, a la hora, el liderazgo y empoderamiento, ¿no? O empowerment, como algunos lo pueden encontrar en los libros, que también ese es un fenómeno muy ligado al ejercicio de liderazgo, empoderar a la gente. Y hay un autor que trabajó mucho este concepto, que es Blanchard, el mismo del liderazgo situacional, porque hubo una inquietud de una persona también en relación al liderazgo, si este liderazgo que desarrollábamos aquí tenía que ver con lo situacional. Indudablemente que todo el liderazgo tiene que ver con lo situacional. Si bien Blanchard, el enfoque que le dio
era que el liderazgo tiene que adecuarse el estilo de liderazgo tiene que adecuarse al grado de madurez del colaborador, en realidad todo liderazgo es situacional. Yo tengo que adecuar mi liderazgo a lo que está ocurriendo en mi equipo, en mi organización, en mi país. El liderazgo hoy seguramente es muy diferente al que fue hace 20 años atrás y dentro de 10 años, y será un liderazgo distinto si el contexto va cambiando. Vuelvo a este concepto. Blanchard se planteó una pregunta muy interesante. ¿Cómo logro hacer que el factor humano, las personas, se conviertan en el elemento clave del éxito? Y él dice, facultando a la gente. Empowerment no es dar poder a la gente. La gente ya tiene poder por sí misma sin que yo como jefe se lo dé. La gente tiene poder porque tiene su motivación, tiene su inteligencia, tiene su experiencia de vida, tiene sus conocimientos. Esto es lo que le da poder a la gente. Mi desafío como líder es cómo hago para que esa persona, con todo ese poder, quiera ponerlo en la organización en la que está. Entonces, la respuesta de este autor es facultando y habilitando a la gente. ¿Facultar qué es? No es dar poder, es permitir que el poder que la gente tiene lo exprese. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo hago para que la gente quiera expresar su poder en mi empresa? Y él da 3 recomendaciones. La primera, compartir información. Es clave compartir información con la gente. Obviamente, a partir de compartir información, escucharlos. ¿Qué piensan? ¿Cómo lo ven? ¿Qué quieren ellos aportar? Porque el aporte de la misma gente es información, que a mí como líder me sirve. Pero yo como líder tengo que proveer a mi gente de información. La información le dice a la gente, vos sos importante en esta empresa. Le estoy diciendo a la gente, yo confío en vos, por eso te entrego esta información. Crea responsabilidad, porque te estoy dando algo que es de la organización para que vos la tengas. Pero lo contrario, yo guardo información diciendo que es información confidencial y en muchos casos lo acepto, pero a veces se excede. Cuando yo guardo información, lo que le estoy diciendo a la gente, vos no sos importante en esta empresa, o no confío en vos, o no sos alguien como para que yo le pueda entregar esta información. Y eso produce un efecto negativo. Esto los líderes lo tienen que tener muy en cuenta. El segundo factor que genera empoderamiento, alinear a la gente. Alinear y generar responsabilidad. Para alinear a la gente yo tengo que decirles cuál es el objetivo y hacia dónde va la organización. Si no, no tengo con qué alinearla o contra qué alinearla. Pero es necesario alinear a las distintas áreas, a los distintos sectores, para que todos vayan en la misma dirección. Y además tengo que generar responsabilidad. Y la mejor manera de generar responsabilidad es decirle a cada persona de qué es responsable, de qué temas te ocupás vos. Responsabilidad es tener capacidad de dar respuesta. Los primeros que no generamos responsabilidad somos a veces los mismos jefes, que no le decimos a la persona claramente de qué es responsable y sobre qué cosas él va a tener que responderme a mí. Entonces, generemos responsabilidad, y la responsabilidad es marcar claramente la cancha en donde el jugador tiene que desplegarse. Y por último, el tercer factor generador de empoderamiento es hacer que la gente trabaje en equipo. Complementar la jerarquía con equipos de trabajo, porque la jerarquía el jefe solo no puede lograr. Y hoy ya está demostrado a través de investigaciones que la mejor manera de alcanzar resultados de mejor calidad y más estándar es a través de equipos de trabajo. Y estos 3 factores hacen a que la gente se empodere, es decir, empiece a encontrar el ambiente propicio como para poder volcar ahí todo el poder, el potencial que la gente tiene, por lo que expliqué hace un rato, motivación, conocimiento, creatividad, experiencia de vida. Muy interesante a veces lo que sucede en las organizaciones. Un adulto entra en la organización y se infantiliza a partir de actitudes, modelos, formas de ejercer la conducción de algunas personas en las organizaciones. Entra un adulto y se convierte en alguien infantil. Esa persona infantil sale del
trabajo y se convierte en un adulto que atiende a su familia y sigue haciendo cosas. ¿Qué ocurre en algunas organizaciones? Que transformamos al adulto en una persona infantil. No creemos que la persona puede generar responsabilidad, que pueda cuidar sus herramientas, que pueda respetar los horarios. Es decir, nosotros muchas veces infantilizamos a la gente. Bien, este es el gran desafío de los líderes en las organizaciones y en cualquier proyecto que alguien quiere iniciar. Todo proyecto lo vamos a comenzar apoyándolo en mi capacidad o en mi idoneidad técnica, muy necesaria. Pero a medida que el proyecto siga avanzando y yo incorpore gente al proyecto, a esa idoneidad técnica le tengo que agregar mi capacidad vincular. Porque ahí empiezan a jugarse otros factores que no pasa solamente por la idoneidad técnica. Y es aquí donde se produce la gran brecha entre saber gerenciar y saber liderar. Bueno, Mariana, ¿cómo estamos con el tiempo? Con el tiempo, perfecto, justo llegamos al último slide, justo tiempo. Ajá. Vamos a dejar lugar de todas maneras, y veo que, por ejemplo, Darío tiene la manito levantada y quizás Jorge y el resto de la gente que está desde Hermosillo o alguien más quiera hacer un último comentario. Antes de eso, antes de darles la palabra, voy a aprovechar ahora que tengo la atención de todos en este último slide para pasarles en el chat. Ahí les acabo de copiar a todos los participantes en el chat de Webex un link. Les recomiendo y les pido por favor que vayan ingresando ese link en este momento. Ahí van a encontrar una encuesta para que después cuando finalicemos le puedan responder. Les lleva 2-3 minutitos y para nosotros es muy importante, así podemos tener en cuenta su experiencia y sus necesidades e intereses para planificar las próximas actividades, que es la idea, que vayamos construyendo esto en conjunto. Así que ahí les dejo entonces en el chat, tienen el link a la encuesta. Y les dejo también en el mismo chat el link del grupo en Facebook del Global Entrepreneurship Development Project que se está construyendo también para que en este grupo se puedan encontrar ustedes, puedan compartir artículos de interés, experiencias, casos de éxito, proyectos, etcétera. Así que ahí fueron los dos links que pueden ir abriendo para dejarlos abiertos. Y ahora sí, si te parece, escuchamos a ver, Darío, que si tiene alguna última pregunta o comentario. Inquietud, gracias, terriblemente agradecido otra vez, esto cada vez se pone más lindo. Jorge, impresionante, impresionantísimo todos los conceptos, la sencillez, la simpleza y a la vez la firmeza con la que has volcado las cosas ha sido increíble, me encantó. Pero surge acá, y es algo con lo que me he topado otra vez, algo que lo traigo de la calle, como decimos acá en la Argentina, y cuando hablas de alineación, y que yo entiendo, voy a tratar de separarlo lo mejor que pueda, alineación, y entonces lograr que la gente quiera mirar ese objetivo, que lo abrace, que lo quiera, que se enamore del objetivo, que se vea seducido por ese objetivo y lo siga y acompañe. Y hay un límite, hay un punto, y que lo he visto, lo he vivido en las organizaciones en donde se salta de la palabra alineación a la palabra alienación. Y no he logrado, en mi caso personal, más que desde una rebeldía, decir esto no va así y va por otro lado, empezar mi reingeniería de la que te hablé hace un rato, por darme cuenta que todo el mundo estaba con unos niveles de obsecuencia tan altos que no, digamos, no salían, patinaban en el mismo fango y no había nadie que haga pie para avanzar, o sea, no estaban alineados con un objetivo, estaban alienados con un modo de pensar, de actuar, con un paradigma, por decirlo de alguna manera, y digo, ¿en qué punto puede? Porque esto empezó siendo una alineación. ¿Y en qué punto, qué habría que observar, qué indicadores puedes tirarme así rápidamente para observar y tener en cuenta de que no pasemos de la alineación a la alienación? Esta sería la pregunta. Bien, muy acertado este concepto de alienado. Y, a ver, una persona alineada es una persona que da en el blanco, da en el centro, está alineada, y el centro es desde adentro.
La palabra alienación es una persona que perdió su centro. El centro ya no pasa por él y pasa por algún factor externo que le impide a él tener el timón de su propio ser. Esto que pasa en las personas pasa en los equipos y pasa en las organizaciones. Entonces, una organización alineada es una persona que dirige su energía al centro, a un centro para dar en el blanco. Cuando esa energía empieza a dispersarse, pierde foco y ya no da en el blanco. ¿Y sabes cómo se decía a no dar en el blanco en la antigüedad? Pecado. La palabra pecado viene de la arquería, viene de no dar en el centro, en el blanco. Y el pecado es la persona, el pecado, una persona que estaba no alineada, estaba alienada porque había perdido su centro, algo lo había sacado de su centro. ¿Qué tenemos que hacer en las organizaciones? A partir de empezar a trabajar diciendo cuál es el blanco, cuál es el centro donde la organización tiene que apuntar, que son los objetivos estratégicos que tienen que estar muy bien definidos. Y a partir de eso, hacer que todas las áreas contribuyan a dirigir su energía, sus objetivos, a dar en ese objetivo general que es el de la organización, en el blanco. ¿Cómo lo tenemos que hacer? No podemos seguir planteando a las áreas que cada área haga sus objetivos separada e independiente de las otras áreas. Yo como gerente general, si tengo un grupo de gerentes, lo que les tengo que decir fundamentalmente a ventas y producción, planifiquen juntos. Y entonces esa planificación conjunta los va a llevar a vender lo que se produce y a producir lo que se venda. Y finanzas, por favor, alineate con ventas y producción para que los recursos que ellos necesiten sean exactamente ni en más ni en menos lo que ellos necesitan para poder lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Y yo como CEO de la organización tengo que hacer un seguimiento muy estricto para que esta planificación conjunta se cumpla. ¿Qué es lo que ocurre en las organizaciones? Se plantea el objetivo estratégico, se dice cuál es el objetivo estratégico y después los gerentes ahí ya automáticamente empiezan a no alinear la organización. Ventas planifica por un lado, planificación planifica por el otro y el resto de las áreas. Y después cada uno empieza a mostrarle al otro, pero de a poquito, porque inclusive no hay un compartir abierto hacia el otro, le empieza a mostrar de a poquito los objetivos. Y ahí cada uno empieza a trabajar por su lado. Esto es uno de los riesgos principales de las organizaciones. Yo tengo que hacer un seguimiento, pero muy estricto, muy de estar, no te digo en el día a día, pero hacer un seguimiento cuerpo a cuerpo, cercano, para que ninguno se corte por su cuenta. No puede haber a fin de año una celebración en ventas porque lograron vender, pero que en producción no lograron producir lo que ventas había vendido. No puede darse eso. Eso es un costo muy alto para una organización. Al revés, los de producción, los de ventas, no pueden salir a vender cosas que producción no está en condiciones de producir, porque eso me sale altísimo, después termino pagando desde multas a pérdidas por no dar en tiempo y forma lo que el cliente necesita. Bueno, intento contestarte muy rápidamente, sintéticamente. La alineación es muy delicada y cuesta mucho sostenerla. De la misma manera que a una persona mantenerse alineada cuesta mucho. Yo recuerdo mucho la frase del maestro del Aikido, uno de los discípulos pregunta, maestro, ¿cómo hace usted para no perder el equilibrio? Y él le dice, hijo, el equilibrio lo pierdo permanentemente. Lo que hago es buscar la forma de volver a equilibrarme lo más rápido posible. Entonces, lo propio del ser humano es que busquemos la alineación, pero el día a día me lleva a perderla, a perder mi centro, pero que rápidamente pueda darme cuenta para volver a él. En las organizaciones pasa lo mismo. Los egos de estos jefes, líderes, empiezan a funcionar y cada uno, el ego nace de la separación. Entonces yo tengo que estar muy atento para que esta separación no se profundice y que esté en los límites sanos para la organización. Bueno, son temas, como verás, que me encantaría seguir durante horas, pero bueno, hay una realidad.
Bueno, bueno, ahora sí, vamos a cerrar, te dejamos descansar. Ha sido, la verdad, muy interesante, muy enriquecedora. También muchísimas gracias a todos por haber participado. Sus preguntas, sus opiniones también han contribuido para que fuera así. Así que muchísimas gracias a todos. Mariana. La verdad, sí. Sí, una último temita. Sé que pueden haber creado inquietudes o mis respuestas no fueron lo suficientemente, a lo mejor, claras para alguna pregunta en particular. Yo les puedo dejar, si les parece, mi dirección de mail, si alguno después quiere comunicarse directamente y hacer alguna consulta que no pudo hacer en este encuentro, gustoso de poder establecer este vínculo. Se los dejo rápidamente. Mi dirección de mail es robertofranchi @franchiconsultores.com.ar. Y desde ya les agradezco que se hayan anotado, que hayan dedicado este tiempo a compartir estas ideas y bueno, mi deseo es volver a verlos en cualquier otro encuentro. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahí Darío lo escribió, pero ahora yo me parece que falta una corrección. Yo ahora lo dejo en el chat, no se preocupen. En un minutito lo dejo ahí en el chat. Para que... Está bien anotado. Ah, bueno, está bien entonces. Gracias, Darío. Bueno, están todos agradeciendo. Incluso alguien se tuvo que ir más temprano porque estaba desde Portugal. También me escribió pidiendo disculpas que ya era muy tarde allá. Así que agradeciendo también más temprano. Muchísimas gracias, Roberto, un gusto, ha sido un gusto enorme trabajar con vos en la planificación de este encuentro y escucharte también. Nos mantenemos en contacto, todos van a estar recibiendo la grabación y el PowerPoint, así que estamos en contacto, lo mismo a través del grupo de Facebook, pueden unirse y ahí van a encontrar la grabación. Muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto. Saludos. Buenas noches, gracias.